Primero, por supuesto, también tenía mis serias interrogantes respecto a si tenía que salir a hablar o no, respecto en este caso en particular, Sí. hasta por una cuestión de respeto por lo que está atravesando una familia de Mendoza, ¿no? Sí, es cierto. Un hecho absolutamente lamentable. Y por otro lado también pensaba que somos funcionarios públicos y creo que tenemos que explicar nuestros actos de gobierno, sea el ámbito que sea. Uh-huh. Y entonces me parecía útil tratar de explicar cómo es el procedimiento. Tratar de explicar al mendocino y a la mendocina que cuando una persona está detenida y tiene que cumplir una pena, hay mecanismos de evaluación que establecen cómo ha sido o cómo va llevando esa ejecución de la pena, y llegan instancias temporales para que cada una de las personas solicite una liberación. Uh-huh. Y lo que sucedió en este caso y lo que sucede es que nosotros resolvemos, imagínense, yo generalmente celebro alrededor de 1.100 audiencias por año. Llevo 11 años como juez. Imagínense la cantidad de resoluciones y libertades que hemos tenido que analizar. Y por supuesto estamos en ese hilo muy fino respecto a pronósticos. Son evaluaciones que llevan adelante pronósticos de cómo una persona se puede llegar a comportar en el futuro, con lo que eso dificulta mucho nuestro trabajo. Es un trabajo muy complejo y que muchas veces quizá no se entienda o no se pueda comprender, pero bueno, trabajamos sobre esos son aspectos de la conducta humana que muchas veces es mucho más complejo que de hecho investigar lo que sucedió. Porque ahora, doctor, lo que sucedió... sí. Siendo tantos casos, ¿hay alguna estadística de índice de reincidencia de la gente que recupera la libertad? No solamente en Mendoza, sino a nivel global. Por eso. Los que pasan por libertad condicional tienen menores índices de reincidencia de aquellos que no atraviesan libertad condicional. Y el tema es que, por ejemplo, el 97% de los informes criminológicos que emite el organismo técnico, que es uno de los organismos que dictamina, son negativos, el 97%. Y solamente entre el 18 y 20% de los que pasan por libertad condicional reinciden. Es decir, que el nivel de error, de poca fiabilidad de los informes, es también alarmante. Y por otro lado, en este caso en particular, esta persona venía cumpliendo con todos los parámetros. Tenía salidas transitorias, había estado 2 años en salida transitoria, no había tenido ningún tipo de inconveniente. Todos los miembros del Consejo Correccional, que son las personas que trabajan adentro de la cárcel y que conviven con esa persona, emitieron un dictamen favorable, contundente. Hasta el propio director de esa unidad propuso una resolución, la libertad. Era muy contundente la prueba que había en ese expediente para rechazar ese pedido. O sea, doctor, que eso no lo dictamina. A ver, cuando habla de la justicia no lo dictamina solamente un juez, hay todo un grupo de personas que coinciden en el dictamen, digamos, para que una persona recupere la libertad. A ver, hay un conjunto de informes, hay un informe psicológico, hay un informe social, hay un informe del Consejo Correccional, que es un conjunto de personas de diferentes áreas en el ámbito carcelario, y hay una resolución una propuesta del director. Con todos esos 4 elementos se arma un expediente y llega a la audiencia oral. Esa audiencia oral, cada una de las partes expresa una postura, la defensa, el Ministerio Público Fiscal, citamos también a las víctimas. Si las víctimas muchas veces no quieren ir, realmente porque es muy duro, pasado muchos años, revivir todo eso. Claro. Y luego se resuelve. Esa resolución puede ser recurrida tanto por la defensa o por el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo al resultado. Y luego es controlada por el tribunal o en su caso hasta por la Corte. Ese mecanismo de control, lo que muchas veces se ha distendido. Mis resoluciones son muy poco apeladas, por ejemplo. Eso otros temas que hay que analizar. Generalmente casi tengo muy poco nivel de apelación, tanto que le otorgo o le rechace. Las apelaciones son muy pocas. Y también es un mecanismo de control. Todos tenemos que ser controlados.
y el sistema así lo establece. Pero más allá de eso, creo que cada uno tenemos una responsabilidad de un sistema que es global, que tiene que ver con el encierro, con el abordaje, con las resoluciones y con los controles postpenitenciarios. Cada uno tiene una función y cada uno tiene que explicar lo que hace y lo que deja de hacer. Nosotros, ponemos como jueces, no tenemos ningún equipo que nos asesore a nivel criminológico. En todas las provincias, o en la gran mayoría de las provincias, los juzgados de ejecución, los juzgados penales, tienen equipos interdisciplinarios que asesoran frente a la multiplicidad de informes, en algunos casos contradictorios. Pues la justicia de Mendoza no lo tiene. No lo tiene. ¿Y a quién le correspondería la legislatura? Legislatura, porque si queremos discutir esto seriamente, tenemos que dotar. Por ejemplo, ahora se discutió, y celebro esa discusión que se dio en la legislatura, de replantear la Dirección de Promoción del Liberado, de funciones, de replantear salió aprobado, exactamente, replantear la ley orgánica del servicio penitenciario, replantear la función del organismo técnico. ¿Qué se está haciendo este año? Yo celebro la iniciativa que ha tenido, por ejemplo, aún cuando ha sido crítica, y creo que es legítimo, cada uno tiene un rol, digo, ¿no? El propio Ministerio de Seguridad ha salido a plantear respuestas a los problemas. Bueno, yo lo que planteo es que es hora que la justicia tenga un equipo que asesore criminológicamente y que podamos tener resoluciones quizás de mejor calidad todavía, porque si no realmente es muy difícil establecer estos pronósticos de reinserción social que nos exige la ley, y que muchas veces son informes que no son tan contundentes, y que tenemos que dar una interpretación para obtener una respuesta, porque hay que dar una respuesta, o por sí o por no, pero hay que dar una respuesta. Doctor, esa consigna de indubio pro reo, cuando hay un pronóstico y un margen de error X que usted señala, ¿hasta qué punto le gana el derecho al liberado en una duda que podría generar una muerte o un hecho posterior? ¿Y hasta qué punto preventivamente la justicia puede decir, no, hasta acá, con este margen de error estadístico más un pronóstico X, lo dejo tras las rejas un tiempo más hasta estar seguro? Claro, aquí es cuando ese principio no juega. En ejecución no hay un principio de inocencia. En ejecución de la pena hay una persona que cometió un hecho delictivo. Claro. Pero entonces, hay una confianza. Claro, pero tiene que ser, los elementos de prueba tienen que ser preponderantes los elementos favorables a los desfavorables. Si hay duda, si la defensa no demuestra una reinserción social adecuada, la persona sigue detenida. Esto no es como en el proceso, cuando una persona está acusada y ante la duda recupera la libertad. Los procesos de ejecución tiene que estar probada la reinserción social. Y en caso de Roberto Pereira, este asesino logró probar ante la justicia que estaba listo para reinsertarse. Claramente habían elementos mayores de elementos de protección o factores de protección que los factores de riesgo. Una persona que no tenía adaptación de la norma disciplinaria, tenía un buen trato con el personal penitenciario, trabajaba en la parte de producción rural, comenzó su educación secundaria, terminó talleres de formación laboral, no tuvo problemas de seguridad, 2 años cumpliendo salidas transitorias, nunca llegando tarde ni cometiendo ningún tipo de hecho delictivo, monitoreó electrónicamente, y el Consejo Correccional, todos los miembros del Consejo Correccional votaron a favor. Es muy difícil tener una resolución que vaya en sentido contrario a eso. Ahora, doctor, cuando una persona que está detenida recupera la libertad, digamos, más allá de las salidas transitorias, ¿tiene algún tipo de monitoreo o después anda por la vida libre como cualquier persona? Y lamentablemente eso es lo que hoy por hoy espero que con esta nueva ley se modifique. No hay un acompañamiento adecuado. No hay un control. El único control es que la persona tiene que ir a una oficina a firmar cada determinado tiempo, de acuerdo a lo que hemos fijado nosotros en nuestras resoluciones, cada 1 mes, cada 2 meses, cada 6 meses, y tiene que acreditar a través de una certificación, por ejemplo, que empezó su educación secundaria, que empezó un abordaje psicológico cuando son delitos de género,
pero no se va hasta el centro educativo a ver si sigue como alumno regular, no se va hasta verificar el centro de salud si está asistiendo, no se va al domicilio a ver con quién está viviendo, no, eso no se hace. Claro, no se ha hecho nunca. A ver, esto no es de ahora, es más, repito, están tratando de revertir esto. Ahora, doctor, yo hago otra pregunta, porque uno siempre también quiere tener un policía en cada esquina en la puerta de la casa. ¿Hay elementos, hay recursos como para hacer un monitoreo de la gente que sale de libertad, para monitorearle y para saber cómo es su transcurso por la vida o no? O digamos, estamos teorizando sobre algo que a lo mejor va a ser incumplible. Yo creo que se puede llegar a hacer a partir de elegir casos. Yo creo que quizás casos muy sencillos o casos de baja monta, digamos, de bajo costo social me parece que sería inadecuado por una cuestión de recursos, pero quizás esta figura del agente, del oficial de libertad condicional que se ha creado, puede llegar a ser utilizable en determinados casos a partir de requerimientos judiciales, por ejemplo. Determinar que en determinados casos caso que sea monitoreado por estos oficiales. Por supuesto que también tienen que darle herramientas, tienen que ser personas formadas, no puede ser una cuestión netamente policial, porque con eso tampoco lo resolvemos. Claro. Es una cuestión de acompañamiento, verificación de factores de riesgo, porque la persona que sale a la deriva. Por eso. Por eso, me apunta esto Ricardo Montacuto, que nos escucha, dice: el fallo de Sarmiento en este caso no es solo técnico, también es político, porque dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal de la Nación, que tiene que ver con la libertad condicional, que no se concederá a los reincidentes. No, en este caso no era reincidente, sino es que había cometido un delito que está dentro del listado del artículo 14. Nosotros, pero esto no es nuevo, esto ya lo venimos declarando hace al menos 5 o 6 años, que la inclusión arbitraria de determinados delitos, sin tener en cuenta todo lo que una persona realiza dentro de la cárcel, es inconstitucional e inconvencional, vulnera principios de igualdad, reinserción, proporcionalidad. Esto ya ha sido resuelto en primera instancia en la gran mayoría de los jueces, en los tribunales nadie ha revocado estas resoluciones, a nivel nacional también. Ya la gran mayoría de los tribunales entiende que es inconstitucional, pero no la reincidencia. En este caso es que había cometido un determinado delito, por lo cual expresamente ese artículo prohíbe. Hay un cuestionamiento constitucional que realizó la defensa, que yo le hice lugar y dispuse la inconstitucionalidad, pero repito, es un criterio que venimos sosteniéndolo hace ya muchos años, y que de hecho en nuestras resoluciones no ha sido cuestionado por el Ministerio Público, la declaración de inconstitucionalidad que venimos dictando hace muchos años. Ahora, doctor, buen día. Hola, buen día. En este caso, entonces, este delincuente obtiene la libertad condicional porque los informes que le llegan a usted dan cuenta de que está en condiciones de obtener ese beneficio. Entonces, ¿por qué cree usted que ayer la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, ataca a la justicia por esto? ¿Dónde entiende ella que hay una deficiencia en la justicia para lanzar la crítica directamente a ese sector? Mire, creo que es un tema que debería explicar la señora ministra. Yo por eso digo, que cada uno tiene que explicar cuál es su tarea, y es lo que estoy tratando de hacer. Nuestra tarea es cuál y la complejidad de nuestra tarea. Yo no cargo tintas contra nadie. Lo que estoy haciendo es tratar de explicar nuestra tarea, qué es lo que tenemos para resolver, cuál es nuestra función, la cantidad de casos que resolvemos. Nosotros resolvemos muchísimos casos diarios. El tema es que este hecho en particular es absolutamente penoso, es gravísimo, pero nosotros resolvemos miles de casos, más de 1000 audiencias por año hace un juez penal. Ahora, más de 1000 audiencias por año. Como me apunta Carlito Hernández, para ser didáctico, ¿no? Porque él dice que se prohíbe la libertad condicional de homicidio en ocasión de robo, ¿es así? Exactamente, es el artículo 165. Y esa es la declaración de inconstitucionalidad que dispuse, y que no fuera aplicable para ese caso, pero repito, es el criterio que estamos utilizando la gran mayoría de los jueces de primera instancia de Mendoza y muchísimas resoluciones a nivel nacional. Repito, ya de hace muchos años.
Y todo esto que estamos aplicando y la teoría que usted está aplicando, doctor, cuando sucede un caso conmocionante como este, ¿se revisa todo hacia atrás o no? ¿Se sigue más o menos en la misma línea? No, digamos, las resoluciones que están firmes, por supuesto, tienen autoría de cosa juzgada y no se pueden modificar. No digo para atrás, pero digo, para que uno haga una revisión y una autocrítica, hemos hecho tales y tales cosas, digamos, absolutamente. ¿Cambiaría algo respecto teniendo este caso ya sobre la mesa, doctor? No, yo creo que vamos a reclamar, y lo voy a hacer formalmente, es que necesitamos un equipo que asesore y que complemente la evaluación de estos informes. Yo creo que es hora de que, al igual que otros juzgados de la Argentina, de otras provincias y de la Justicia Nacional, que tienen sus equipos, sus propios equipos interdisciplinarios, es hora que la justicia de Mendoza lo tenga, no solamente en estos casos, sino también en casos de proceso, en etapas en casos de violencia de género, evaluaciones de víctimas, de victimarios. Nosotros no tenemos un equipo que acompañe y que nos asesore en informes que son estrictamente técnicos, más allá de nuestra experiencia, nuestra formación particular, pero hay cuestiones criminológicas que tienen que ser también valoradas por especialistas que nos tienen que asesorar, y para lograr una respuesta de calidad. Los mendocinos requieren una respuesta de calidad, y creo que es hora también de reclamarlo. Me parece que es el momento de plantear esto. Me parece que puede ser una búsqueda de una mejor respuesta al servicio de justicia. Doctor, yo le agradezco mucho porque aparte yo sé que no es fácil, no es cómodo, porque aparte en este caso para la opinión pública sobre todo operan más las cuestiones emocionales que las racionales. Sí. Usted está en el lugar más incómodo, el más antipático, y que usted digamos acepte salir y darnos todas las explicaciones a vida y por haber, creo que eleva el nivel de debate que nos merecemos. Por eso le agradezco mucho que se haya puesto a disposición. Yo le agradezco a ustedes porque siempre ha sido absolutamente respetuoso de todos estos temas, y por eso, acepté la propuesta de la entrevista. Doctor, buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Sebastián Sarmiento, el hombre que en definitiva, pone la cara por la justicia, porque la ministra, insistimos el tema, como empezó la nota, la ministra Rus le apuntó a la justicia por haber liberado a este hombre que después terminó en el asesinato murieron los dos, ¿no es cierto? Sí. Murió el delincuente y murió el ex policía. El delincuente había sido condenado en el 2016 a 11 años y medio de prisión por un homicidio durante un robo. También. Y en el 2022 ya tenía salidas transitorias y ahora estaba con libertad condicional. Y hay un delincuente prófugo, hay que recordarlo. Exacto.